Bueno, entonces iniciamos ya la videoconferencia de repaso de la tutoría número 3, que vamos a hablar sobre ecuaciones e inecuaciones. En la tutoría 3 estuvimos viendo algunos ejemplos y hoy vamos a reforzar todos esos ejemplos y vamos a comenzar con el primer ejemplo, que es un ejemplo de ecuación lineal de una variable. Dice, determinar cuántos litros de una solución de ácido al 7% y de una solución de ácido al 12% deben mezclarse para obtener 6 litros de una solución al 10%. Como tenemos aquí que debemos de encontrar la cantidad de líquido de una solución y de otra, vamos a utilizar la variable X y realmente aquí podemos utilizar cualquier variable, la A, B, C, Y, una Z, pero generalmente se ocupa la letra X para identificar una variable en álgebra. Entonces vamos a llamar a X la solución del ácido al 7%. Y como a esa cantidad de litros le vamos a sumar otra cantidad de litros, pero de una solución de ácido al 12%. Pero no sabemos cuánto es la cantidad de litros de X. Entonces, lo que sí sabemos de que se van a formar 6 litros de solución. Entonces, como vamos a llamar X la cantidad de litros de la solución de ácido al 7%, vamos a llamar a la cantidad de litros de ácido de una solución al 12%, 6 menos X, porque si sumamos la solución de 7% más la del 12%, la cantidad de litros nos va a dar 6. Entonces, como no sabemos cuánto va a valer X, entonces solamente nos referimos a 6 menos X para identificar la cantidad de litros de la solución de 12%. Y formamos la ecuación lineal, que va a ser la cantidad de litros de la solución al 7%, que es X, y lo multiplicamos por 0.7, que es el 7%, más 6 menos X, que es la cantidad de litros de la solución al 12%, y se multiplica por 0.12. Y lo vamos a igualar, que esa suma va a ser igual a los 6 litros de una solución de 10%. Entonces, en vez de 10% lo transformamos ya a punto decimal, que es equivalente a tener 0.1 por 6, que son los litros que vamos a obtener de la sumatoria. Y operamos. Aquí nos queda siempre 0.07x. Y luego acá el punto 12 lo multiplicamos por cada uno de los factores. 0.12 por 6 y 0.12 por menos x. Luego al lado derecho multiplicamos 6 por 0.1, nos da 0.6. Dejamos a un lado, en el lado izquierdo, todos aquellos valores que tienen la variable x. Y al lado derecho, todos los términos independientes, es decir, los números, los que no tienen la variable x. Entonces nos queda 0.07x menos 0.12x. Es igual a 0.6 menos 0.72. Al hacer la operación nos da en el lado izquierdo, donde tenemos los términos semejantes que tienen la variable x, nos da como resultado menos 0.05. X es igual a, en el lado derecho tenemos menos 0.12. Ahora despejamos x, el valor de 0.05 negativo lo pasamos a dividir. Y como aquí tenemos menos entre menos, nos da un resultado que va a ser positivo por las leyes de los signos. Nos queda que x vale 2.4. Entonces la cantidad de solución, como dijimos que x iba a ser la cantidad de litros de la solución al 7%, significa que esa cantidad va a ser 2.4 litros. Y para hallar la cantidad de litros de la solución al 12%, ocupamos esta fórmula 6 menos x, que fue la que definimos al inicio del ejercicio. Como ya sabemos que x vale 2.4, entonces simplemente restamos 6 menos 2.4, que es 3.6. Y ahí tenemos la cantidad de solución de los litros que tenemos que utilizar para formar la solución al 10%. Si sumamos 2.4 litros más 3.6,
nos va a dar exactamente 6 litros. Y así resolvemos este ejemplo de ecuación lineal de una sola variable. No sé si hay alguna consulta con este ejemplo. Vamos a pasar al siguiente ejemplo entonces. En el ejemplo anterior vimos un ejercicio que se formaba con una ecuación de una variable. Ahora vamos a ver un ejercicio que se forma con ecuaciones de dos variables, pero siempre ecuaciones lineales, es decir, de grado 1. Vamos a utilizar dos variables. Puede ser X, Y, A, B, etc. Pero siempre dos variables. Entonces nos dice el ejemplo, dos márgenes superiores de un cartel rectangular miden 6 centímetros cada uno y los márgenes laterales 4 centímetros cada uno. Si el área impresa es de 384 centímetros cuadrados, determine las dimensiones del cartel para que su área total sea de 864 centímetros cuadrados. Y vemos aquí la imagen, la figura de este cartel. Como nos dice al principio que tenemos 6 centímetros a cada lado en la parte de los márgenes superiores. Los márgenes superiores van a ser esta parte y este de acá, aunque es inferior, pero siempre va a ser margen superior. Y los laterales, es decir, a los lados, a ambos lados de este marco o de ese cartel, tenemos que los márgenes van a tener un ancho de 4 centímetros cada uno. Entonces tenemos acá que este ancho de acá y este ancho de acá miden 4 centímetros. Lo mismo de aquí para acá y este ancho también. En cambio, los superiores miden 6 centímetros, que sería todo este margen de acá, la parte horizontal. Y los verticales van a medir 4 centímetros. Ahora la pregunta es la siguiente. Si el área impresa, es decir, lo que está dentro de estos márgenes, es de 384 centímetros, determina la dimensión del cartel para que su área total sea 864. Es decir, los 864 centímetros cuadrados va a ser toda el área del cartel, incluyendo los márgenes. Vamos a utilizar dos variables. La variable X para la parte vertical, para el ancho del cartel, y la variable Y para el largo, para lo alto. Entonces, X va a ser la base del texto impreso, que es esto. Y Y va a ser la altura, pero de la parte impresa. Entonces se nos van a formar dos ecuaciones, porque tenemos dos variables. Si solo tuviéramos variable X, solo se nos va a formar una ecuación, pero como aquí tenemos dos, entonces son dos ecuaciones. Una ecuación donde va a tener el área de impresa de ese cartel y otra ecuación donde va a estar el área total del cartel. Primero sacamos el área total del cartel. ¿Cuál va a ser el área total? Es decir, todo, incluyendo los márgenes. El área total va a ser la base por la del cartel porque es un rectángulo. El área de un rectángulo siempre va a ser base por altura. La base para obtener el área total del cartel va a ser esta X más el ancho de cada uno de los márgenes. Como aquí tenemos dos márgenes y es la base, entonces tenemos X más 4 significa X más 8 como base. Y la altura va a ser Y más cada uno de estos anchos superiores. Este ancho de 6 y este ancho de 6 en esta parte de acá, de abajo. Entonces sería Y más 12 o 12 más Y. Entonces tenemos el área total va a ser X más 8 por Y más 12 o 12 más Y. Va a ser igual a su área total que es 864 centímetros cuadrados. Y el área impresa, es decir, lo que está dentro va a ser X por Y, porque aquí no vamos a tomar los márgenes, simplemente el área que está dentro de los márgenes sería
X por Y va a ser igual a 384, porque dice aquí que ese es el área impresa. Entonces ya tenemos un sistema de ecuaciones. La primera ecuación va a ser X por Y es igual a 384. Y la segunda ecuación, X más 8 por 12 más Y igual a 864. Es decir, el área impresa y la otra ecuación va a ser el área total de cartera. Para resolver esta ecuación vamos a utilizar uno de los métodos que nos van a servir para resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones de dos variables. En la tutoría 3 vimos el método de reducción o eliminación. Ahora vamos a ver el método de sustitución. Elegimos esta ecuación, que es la más fácil para sustituir. Tenemos X por Y igual a 384. Entonces despejamos Y. Para encontrar el valor de X. Despejar Y significa dejar sola la Y. Tenemos aquí 384 y tenemos aquí X. Está multiplicando X, pasa a dividir. Entonces Y es igual a 384 sobre X. Y ahora tenemos esta ecuación, la segunda ecuación. Y en vez de la variable Y, vamos a poner 380 sobre Y. Tenemos X más 8 por 12 más Y. En vez de Y ponemos esta sustitución, 384 sobre X. Aquí tenemos en esta parte, en este factor, lo que está dentro de este paréntesis, tenemos una suma de fracciones. Y una suma de fracciones lo que se hace es hacer un solo denominador, que en este caso va a ser X. Y multiplicamos X por 12, nos queda 12X más 384. Porque aquí como tenemos denominador 1, 1 por 384 nos queda 384. Nos queda 12X más 384 sobre X. Ahora multiplicamos, como esta X se multiplica por un denominador que tiene este factor, que es 1, porque no tiene denominador, entonces la X se mantiene aquí de forma permanente. La podemos despejar mandándola a multiplicar con 864. Al hacer eso, ya nos queda acá el factor lineal, 12X más 384. Y multiplicamos cada uno de estos factores por cada término. Comenzamos acá, 12X por X, nos queda 12X cuadrado. Luego, si multiplicamos 12X por 8, nos va a dar 384. Perdón, nos va a dar 96X. 12X por 8 nos va a dar 96X. Aquí en esa parte de acá lo que hice fue resumir el procedimiento y tomar ya y sumar términos semejantes. Eso lo pueden hacer ya ustedes detenidamente para comprobar esta ecuación que se me va a formar. Porque vengo y multiplico 12X por X más 12X por 8, luego 384 por X más 384 por 8. Hago las operaciones y me va a dar 2X cuadrado más 480X más 3072 es igual a 864. Ustedes pueden ir comprobando con su calculadora las operaciones de sumar, de multiplicar cada uno de estos dos términos por los dos términos de X más 8. Ahora que ya tenemos esta multiplicación, tenemos que dejar a un lado las X y a otro lado las variables que no tengan, los términos que no tengan variable. Aunque ya podemos dejar específica ya la ecuación, pasando de una sola vez este 364 a operar con 480. En esta parte de acá ya he sacado factor común. Si opero 384, 480 menos 864, utilizando la calculadora,
me da el siguiente resultado. Si tengo acá 480 menos 864, me da 384, que es lo mismo que tener 12 por 32, que es 384. Acá en esa línea lo que hice fue ya sacar factor común. Vemos de que 3072 tiene factor común de 12. Si dividimos 3072 entre 12 nos va a dar 256, que es este valor. Y acá tenemos 480 menos 864, nos da 384. Y al dividirlo entre 12, nos va a dar 32, que es este valor que tenemos. Entonces, lo que hice acá es sacarle una sola vez factor común. Es simplificar los procedimientos. Entonces, sacando factor común, me queda que el factor común es 12. Este 12, como está multiplicando, lo paso a dividir entre 0. 0 entre 12 me da como resultado 0. Entonces me queda la ecuación x cuadrado menos 32x más 256. Aquí tengo dos opciones. Utilizar la fórmula cuadrática o ver si se puede factorizar para reducir el tiempo de procedimiento y encontrar la variable x, que es lo que ando buscando. Entonces, en este caso, yo utilicé el caso de factoreo 6, que consiste en hacer los factores, como lo vemos acá, es decir, abrir dos paréntesis y sacarle raíz cuadrada a x. Pongo x en el primer término y aquí pongo x. Luego hago la operación de signos. Más por menos da menos, menos por más da menos. Y busco un número que multiplicado, dos números que multiplicados me dan 256 y sumados o restados me dan 30. Para determinar ese número hay que descomponer en factores 256 para que se nos facilite. Luego de haber descompuesto 256 podemos concluir de que 16 por 16 da como resultado 256 positivo. Tenemos aquí menos 16 por menos 16 nos da 256. Y al sumar menos 16 más menos 16 nos da menos 32. Como tenemos dos factores, tenemos dos posibles soluciones para x o dos soluciones para x. Igualamos a 0 cada uno de esos dos factores y nos queda x menos 16 igual a 0 y x menos 16 también igual a 0. Al sustituir, al despejar x, nos queda que x va a valer 16. Entonces, el valor de la base de la parte impresa del cartel va a valer 16 centímetros. Ahora, para encontrar la altura, simplemente utilizamos la primera ecuación, donde despejamos y. 384 sobre x, donde x va a valer 16, nos queda que y va a valer 24. Entonces, la base de este cartel es de 16 centímetros y la altura es de 24. No sé si hay alguna duda con este ejemplo. Muy bien, está bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahora vamos a ver los ejemplos de inecuaciones. Se nos pide encontrar el conjunto solución de la siguiente inecuación. Menos 2 sobre x más 3 es mayor o igual que x sobre 4 menos.
Para resolver la inecuación vamos a pasar a un solo lado, al lado izquierdo, los dos o las dos fracciones racionales. Entonces nos queda menos 2 sobre x más 3 menos, porque pasamos esta fracción al lado izquierdo, cambia de signo, menos x sobre 4 menos x mayor o igual a 0. Como tenemos una operación de dos fracciones, hacemos un solo denominador, con los dos factores, es decir, con los dos denominadores. El denominador nos va a quedar x más 3 factor de 4 menos x. Y ahora multiplicamos en cruz el factor de 4 menos x por menos 2, luego un signo menos, menos, la expresión x factor de o x por x más 3. Y operamos menos 4 por 4 menos 2 es menos 8. Luego menos 2 por menos x es 2x positivo, porque es menos por menos da más. Y acá, menos x por x es menos x cuadrado. Luego, menos x más 3, o menos x por más 3 es menos 3x. En el denominador, como no se puede operar, lo dejamos de esa forma. Y siempre con el símbolo de mayor o igual a 0. La diferencia entre una ecuación y una inecuación es este símbolo de que acá no es igual, porque en las ecuaciones siempre va a haber un símbolo de igual. En cambio, en las inecuaciones va a haber el símbolo mayor que, o menor que, o mayor o igual que, o menor o igual que. En este caso es mayor o igual que. Entonces operamos acá términos semejantes. Menos 8 más 2x menos x cuadrado menos 3. Los términos semejantes van a ser aquellos que tengan la variable con la misma potencia. Entonces aquí tenemos menos x cuadrado, no se puede operar con nadie más, así que solo nos queda menos x cuadrado. 2x positivo y menos 3x se pueden operar. Menos 2 más 3 sería menos 1, menos 1x. Y luego menos 8 sobre el factor de x más 3 por x menos 4. Aquí vemos de que los tres términos tienen signo negativo, entonces el factor común es el signo negativo. Le sacamos el signo negativo como factor común. Luego en el denominador vemos de que esta x está positiva, pero esta x está negativa. Entonces convertimos esta x negativa a positiva, sacando este signo. Sacamos acá, cuando sacamos este signo menos, esta x se hace positiva y 4 va a cambiar a negativo. Pero este factor se mantiene, porque solo hemos alterado el factor x menos 4. Si queremos comprobar que esto está bien hecho, simplemente multiplicamos menos 1 por x nos da menos x. Y menos 1 por menos 4 nos da menos por menos da más. Entonces, más 4. Entonces, ahí comprobamos de que está bien hecho ese procedimiento. Como acá tenemos menos 1 entre menos 1, da positivo, 1 positivo. Entonces, queda eliminado. La nueva expresión nos da como resultado x cuadrado más x más 8 sobre x más 3 por x menos 4, y toda esta expresión va a ser mayor o igual a 0. Ahora que tenemos esta expresión, lo que debemos de considerar es de que para obtener el conjunto solución de la inecuación debemos de elaborar una tabla. ¿Por qué? Porque tenemos una fracción. Siempre que tengamos una fracción como la inecuación, tenemos que elaborar una tabla para encontrar el conjunto solución. La tabla se va a elaborar tomando como límite de cada una de las partes o los intervalos de evaluar los puntos donde la inecuación se hace cero. En el caso de la parte del numerador, como todos los números son positivos y además es un polinomio de grado 2 porque comienza con x cuadrado, no tiene un valor que lo haga cero. Pero en el denominador sí se hace cero la inecuación. ¿Por qué? Porque si le restamos, tenemos x más 3, si le restamos un menos, si en vez de x ponemos menos 3 más 3 es 0. Entonces, primero, el numerador no tiene puntos donde se haga 0. En cambio, el denominador sí los tendrá. Y
a encontrar esos valores que hacen cero al denominador. Entonces, para ello lo que hacemos es igualar a cero cada factor del denominador, que son los que están en paréntesis. X más 3 igual a 0 y x menos 4 igual a 0. Despejamos 3 y lo pasamos a la izquierda. Nos queda x igual a menos 3. Luego despejamos x acá y pasamos menos 4 a la derecha, nos queda 4 positivo. Esos dos valores hacen 0 al denominador de la inecuación. Y a partir de ello podemos formar los intervalos de la tabla de signos para encontrar la respuesta del conjunto solución de esta inecuación. En la primera línea vamos a poner al número y en las siguientes dos líneas vamos a poner a cada uno de los factores que componen a esta inecuación. Y en la última línea que vemos acá ponemos toda la inecuación, que es x cuadrado más x más 8 sobre x más 3 por x menos 4. En el caso de los intervalos que vamos a evaluar en la tabla de signos, comenzamos siempre por menos infinito y terminamos en más infinito. Solo en aquellas ocasiones donde hubiera alguna restricción en el ejercicio no comenzáramos de menos infinito a más. En los términos medios de menos infinito a más infinito vamos a poner los puntos donde el denominador de la ecuación se hace 0, que es menos 3 y 4 positivo. Ahora bien, como es una tabla de signos, lo que vamos a hacer es evaluar un número que esté comprendido en cada uno de los intervalos. Aquí tenemos 3 intervalos, de menos infinito a menos 3, de 3 a 4 y de 4 a más infinito. Vamos a evaluar un número en cada uno de los intervalos y solo nos vamos a fijar en el signo, si es positivo o es negativo, y lo colocamos en la tabla. Para el caso de menos infinito a menos 4 podemos utilizar el valor de menos 4 o menos 5. Inclusive podemos utilizar hasta menos 10. Cualquier número que sea siempre que esté comprendido de menos 3 hacia más infinito. Pero el menos 3 no lo podemos utilizar porque en este punto se indefine la entonces si evaluamos menos 4, por ejemplo, y lo colocamos acá, en vez de x ponemos menos 4 cuadrado se hace 16 positivo. 16 más menos 4 se hace 12. 12 más 8 es un número positivo que es 20. Entonces solo nos interesa el signo, ponemos más. Luego menos 4 acá, menos 4 más 3 nos da menos 1. Entonces ponemos signo menos. Menos 4, entonces menos 4 es una suma de negativos. Ponemos signo. Acá de menos 3 a 4 podemos elegir el 2. 2 al cuadrado más 2 positivo más 8 nos va a dar un número como respuesta, un número positivo. 2 más 3 es 5, entonces es positivo. 2 menos 4 es menor el 2, que es positivo. Entonces ponemos signo menos. Luego de 4 más infinito podemos elegir el 5, el 6, el 7, cualquier número, siempre y cuando no elijamos el 4. Eligiendo el 5, por ejemplo, 5 al cuadrado es 25, más 5 más 8 nos va a dar un número positivo. 5 más 3 da 8, 8 es positivo, entonces ponemos más. 5 menos 4 nos da 1 positivo, entonces ponemos. Ahora bien, en esta última fila de acá vamos a poner el resultado de multiplicar los signos mediante la ley de los signos. Más por menos da menos, menos por menos me da más. Luego, más por más es más por menos me da menos, entonces pongo un signo menos. Aquí como todos son positivos, pongo positivo. Como la desigualdad desde un principio me dice que es mayor o igual a 0, no ha cambiado porque va a cambiar acá. En vez de decir mayor o igual a 0, va a decir menor o igual a 0, siempre y cuando yo multiplique signos negativos, valores negativos en la inecuación, pero aquí no lo hice. Aquí simplemente saqué factor común, que es signo menos. Entonces, como la inecuación dice, o la desigualdad dice que es mayor o igual a 0, voy a tomar todos los signos positivos que me dieron como resultado. Los intervalos donde me dio un signo positivo. Tomo este intervalo porque me dio positivo como respuesta, de menos infinito a menos 3, y tomo este intervalo de 4 a más infinito. Entonces la solución es
X es que menos 3 o X es mayor que 4. Aquí no le pongo menor o igual que menos 3 o acá mayor o igual que 4 porque estos valores de menos 3 y 4 son valores donde se indefine la inecuación. Si se indefine el numerador o el denominador de la inecuación, se indefine toda la inecuación. Entonces, estos valores de acá de menos 3 y 4 positivos indefinen a esa inecuación. Por tanto, pongo x es menor que menos 3 o x es mayor que 4. No le pongo x mayor o igual. Simplemente x es mayor que 4. En notación de intervalos son los intervalos que tienen como resultado un signo positivo. X pertenece de menos infinito a menos 3 unido a, que es equivalente a tener O, unido a 4, que no se incluye en esta respuesta, por eso lo dejo corchetes abiertos, 4 de 4 a más infinito. No sé si hay alguna duda en este procedimiento. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Ahora tenemos el siguiente ejemplo de inecuación. 1 más 2, valor absoluto de 2 más x es mayor que 5. Estas líneas de acá que encierran a 2 más x indican valor absoluto, es decir, el valor absoluto es aquel valor que al salir de estas líneas siempre va a ser positivo, pero en las inecuaciones tienen algunas características o hay algunas propiedades que definen al valor absoluto. Para resolver esto procedemos de la siguiente forma. Tenemos 1 más 2, valor absoluto de 2 más x más 5. Pasamos este 1, que es un término independiente, a restar a 5. 5 menos 1 es 4. Entonces nos queda 2 valor absoluto de 2 más x mayor que 4. Despejamos este 2 que está multiplicando el valor absoluto. Entonces nos va a quedar como resultado 4 entre 2 es a 2. 2 más x mayor que 2. Recordando que 2 más x encerrado en valor absoluto. Aquí, como repito, utilizamos propiedades del valor absoluto para las inecuaciones. En este caso vamos a utilizar la propiedad valor absoluto de A y nos va a dar dos ecuaciones. Una donde A es menor que menos B y la otra va a ser A mayor que B. Comenzamos por la primera, A menor que B. A menor que menos B. Tenemos 2 más x que va a ser A, ponemos el signo o el símbolo y B que es negativa en esta primera ecuación, como aquí tenemos 2, entonces lo ponemos menos 2. Y la segunda ecuación va a ser A mayor 2 más x mayor que 2. Y procedemos a resolver cada una de las inecuaciones. Estas son inecuaciones lineales. Tenemos la primera inecuación, 2 más x menor que menos 2. Despejamos x, es decir, dejamos sola la x, nos queda x menor que menos 2, menos 2 menos 2, que va a ser menos 4. Entonces nos queda x menor que menos 4. Luego tenemos la siguiente inecuación, 2 más x mayor, despejamos x nuevamente y pasamos este 2 a restar. Nos queda x es mayor que 2 menos 2. 2 menos 2 es 0, entonces nos queda x mayor que 0. Y ahí, como en el primer ejemplo, vimos de que cuando hicimos los despejes de la inecuación nos quedó una fracción compuesta por numerador y denominador. En este caso teníamos que hacer una tabla.
En el caso de acá no, porque acá nos ha dado ya de una sola vez una respuesta a la variable x, porque es una inecuación lineal, como la vemos acá. Ya que hemos despejado la variable x de cada una de las dos inecuaciones que se nos formó, entonces la solución va a ser primero la x menor que menos 4, que es x menor que menos 4, o de la fórmula de valor absoluto para una inecuación, o x mayor que cero. Y en notación de intervalo sabemos de que si x es menor que menos 4 significa que va a ser de menos infinito hasta menos 4. Como acá menor y no tenemos menor, aquí tenemos menor que, pero no tenemos menor incluido, entonces dejamos el corchete abierto de menos 4. Y aquí no tenemos mayor o igual, simplemente tenemos mayor. Tenemos el símbolo de la igualdad acá, entonces ponemos corchete abierto de 0 a más infinito. Si aquí tuviéramos el signo de igual, menor o igual que menos 4, entonces el corchete aquí hubiera sido cerrado, pero aquí lo dejamos abierto. Lo mismo sucede acá, que queda abierto porque no está el símbolo de igual, que incluye el 0. Entonces nos queda de menos infinito a menos 4, intervalos abiertos, unido a de 0, que es un intervalo abierto, más infinito. Y los infinitos siempre se dejan con corchetes abiertos. Y esa sería la respuesta de esta inecuación. No sé si hay alguna consulta. No sé si hay alguna consulta con este ejemplo. Bueno, si no hay ninguna consulta, pues hasta aquí llegamos la videoconferencia de repaso de la tutoría número 3. Y les recuerdo de que siempre tienen que estar atentos, pendientes del material que se está viendo en la plataforma. Cualquier duda, pues nos pueden consultar por los diferentes medios. Y por el momento esto fuera todo. Así que feliz noche.